Y ahora tenemos una compañera que va a leer el manifiesto que como Plataforma por Palestina, Plataforma de Madrid por Palestina, un momento porque ha bailado, entonces necesita un poco de tiempo, como Plataforma de Apoyo a Palestina va a leer el manifiesto. Esperamos que pase la ronda de la dignidad y después pasamos la palabra. Está pidiendo a este país que colabore con los torturadores de las comisarías y los cuartelillos, y España está poniendo trabas para que sean extraditados y para juzgarlos. Por eso nosotros decimos, hay que extraditar. Hay que extraditar. Hay que extraditar. Son las razones para estar aquí hoy, 15 de mayo, en Puerta del Sol. Hola, buenas tardes a todos. Voy a comenzar a leer el manifiesto. En un día como hoy, 15 de mayo, se cumplen 66 años de una de las operaciones de limpieza étnica más crueles que hayan ocurrido. Hoy es el día de Al-Nakba, que significa el desastre, el día más negro y triste para el pueblo palestino y que conmemora el inicio de su éxodo a raíz de la creación fraudulenta del Estado de Israel en territorio palestino, apoyado por las potencias coloniales de la época. No se conmemora un acontecimiento histórico del que haya pasado mucho tiempo o un momento triste en un pasado. Muchos de los palestinos actualmente ven y viven la realidad de Al-Nakba, el dolor de la herida abierta que no ha cicatrizado. Cientos de ciudades y pueblos fueron arrasados en 1948 y cientos de miles de refugiados fueron expulsados violentamente de sus hogares. Las matanzas perpetradas en algunas aldeas eran un mensaje claro a los palestinos de las demás aldeas: o se marchaban o serían masacrados. El pueblo palestino fue expulsado de sus tierras por los invasores judíos sionistas venidos de Europa y armados por Gran Bretaña, que entonces era la potencia que administraba el territorio palestino por mandato de la recién constituida ONU. En realidad se trataba de una operación de limpieza étnica a gran escala, que correspondía a una estrategia planificada dentro del marco de la política sionista trazada desde principios del siglo pasado. Esta catástrofe supuso el exilio forzoso de unos 750.000 palestinos en los territorios donde Israel implantó su Estado en 1948. A esta cifra hay que añadir los que tuvieron que salir tras la ocupación de Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza durante la guerra de 1967 y que a día de hoy constituyen una población de 5,3 millones de refugiados censados, impedidos para retornar a sus propias tierras. Los campamentos de refugiados aún existen en todo el mundo y la mayoría de los palestinos viven en la diáspora. Los refugiados palestinos y palestinas en los campamentos en Siria, especialmente en el campamento de refugiados de Al-Yarmouk y de Han el-Sheikh en Damasco, llevan sufriendo bombardeos día tras día estos últimos años, así como persecución, escasez de alimentos y de medicinas y otra vez el exilio. Como consecuencia de la situación en Siria, muchos refugiados palestinos se han visto obligados a exiliarse en países cercanos, como Líbano o Jordania. Otros miles de palestinos arriesgan su vida cada día en las costas del Mediterráneo, intentando llegar al norte de Europa desde Libia o Egipto. Una nueva Nakba silenciada a la que se enfrenta el nuevo palestino en el exilio. Los palestinos siguen sufriendo diariamente las consecuencias del Nakba. Esta horrorosa injusticia, aprobada por la comunidad internacional mediante la partición de Palestina decretada por la ONU en noviembre de 1947, se sigue desarrollando día a día, durante más de 6 décadas, sin descanso para el pueblo palestino que vive bajo el asedio y el sometimiento de Israel y que el resto de la humanidad observa de forma impasible y cómplice. No existe todavía ninguna sanción efectiva por sus acciones. Hasta hoy, Israel no ha reconocido su responsabilidad por los crímenes cometidos contra el pueblo palestino. Sin embargo, la continua violación del derecho internacional y las resoluciones de la ONU por parte de Israel es más que evidente. El Estado de Israel ha incumplido la resolución del Tribunal de Justicia de La Haya, que declaró ilegal el muro, del mismo modo que ha desoído hasta 46 resoluciones de las Naciones Unidas. Los derechos humanos, que son universales, indivisibles e interdependientes, como lo recoge la Declaración de los mismos en su artículo 30, no son respetados por Israel, al igual que los derechos civiles con los ciudadanos árabes en Israel, discriminados por criterios religiosos y racistas. A ello se le suma la colonización de la tierra palestina a través de cientos de puestos de control, checkpoints,
que impiden la libre circulación de personas y mercancías en su territorio, la implacable expansión de asentamientos, la destrucción de cultivos y recursos de sus pueblos para obligarles a irse, los castigos colectivos, así como la descarada limpieza étnica, las políticas discriminatorias en Jerusalén y dentro de Israel con los árabes que viven en dicho territorio, y la negativa al retorno de las personas palestinas en condición de refugiadas. 76 años después del Nakba, los palestinos aún siguen sin Estado y sin justicia. Es por ello que desde la Plataforma de Solidaridad Madrid con Palestina denunciamos públicamente a los culpables de esta catástrofe, que aún no han terminado, y manifestamos nuestro apoyo al pueblo palestino. Exigimos el fin de la ocupación de Palestina. Reclamamos que se investiguen los crímenes de guerra cometidos por Israel desde 1948 sobre el pueblo palestino. Apoyamos la huelga de hambre iniciada por los presos palestinos dentro de las cárceles sionistas. Denunciamos la detención administrativa, la tortura, la detención de menores y el incumplimiento de lo establecido en las convenciones de Ginebra en relación a los prisioneros. Denunciamos la falta de reconocimiento del derecho legítimo al retorno, avalado por los acuerdos y convenciones internacionales. Además, afirmamos y denunciamos que el ocupante sionista no tendría capacidad de oprimir al pueblo palestino si los gobiernos de la Unión Europea y el Reino de España no lo apoyaran vendiéndole armas, firmando acuerdos de cooperación en materia de seguridad y tratándolo como un amigo. En conmemoración del Día del Nakba, ahora y siempre, ¡viva Palestina, Palestina libre y viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha el pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Gracias. ¡Libertad para los palestinos y presos en la cárcel! ¡A todos! ¡Libertad! ¡Pedimos libertad! ¡Abajo los muros! Bueno, el comunicado